Vamos a prepararnos para el mensaje en esta noche. Quiero felicitar antes a todo el equipo que trabajó con el programa, las actividades del Hope Christian School. Estamos muy orgullosos como iglesia por todos ustedes que han trabajado mucho. No ha sido fácil, ha llevado tiempo el preparar todo esto, planificar, y la verdad que fue fantástico la manera en que pudimos utilizar este medio para poder unir a las familias del Hope Christian School. Y bueno, escuchamos un lindo testimonio de una familia que fue muy bien bendecida y beneficiada porque cumplimos todos estos propósitos, ¿verdad? Llegar a las familias, entretenerlas, desestresarlas en medio de todo lo que significó y significa todavía la pandemia para todos nosotros. Y lo principal, llevar el mensaje del Evangelio a los hogares, y gracias a Dios por esa oportunidad. Así que muchas felicidades, muy agradecidos a la iglesia, a todos aquellos que han colaborado con esta actividad. Entonces seguimos adelante con todo lo que representa este tiempo de la pandemia. Nos exige hacer ajustes, nos exige utilizar los medios, los recursos que Dios nos ha dado para poder llegar a la mayor cantidad de gente y especialmente a fortalecer y edificar nuestra iglesia. Y justamente de este tema quisiera, entre hoy, este domingo y el próximo, hablar acerca de la pandemia como una gran oportunidad para la iglesia. La pandemia, por más que sea difícil interpretarlo de esta manera, si lo vemos con los ojos de Dios y actuamos en la manera en que Dios espera de nosotros en medio de esta pandemia, esta crisis, y nos ponemos del lado de Dios, vamos a entender y vamos a tener un enfoque muy diferente a lo que el mundo tiene acerca de la crisis que está viviendo. La pandemia es una gran oportunidad para nosotros, la Iglesia de Cristo. En un mensaje a la iglesia evangélica o a las iglesias evangélicas en Inglaterra, uno de los líderes de ese grupo de iglesias evangélicas dio un mensaje diciendo esto: nuestra vida estará menos caracterizada por la asistencia a la iglesia los domingos y más por la oración y el servicio que podamos ofrecer cada día. Les instamos a ustedes, hermanos y hermanas, a que se conviertan en un tipo diferente de iglesia en los próximos meses, esperanzados, esperanzadas y enraizados, enraizadas en la ofrenda de oración y alabanza y desbordando en el servicio al mundo. Entonces, por nuestro servicio y nuestro amor, Jesucristo será conocido. Y la esperanza del Evangelio, una esperanza que puede contrarrestar el miedo y el aislamiento, se extenderá por toda nuestra tierra. Este fue un mensaje muy acertado, con un enfoque muy bíblico acerca de lo que es la pandemia para nosotros, la Iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo debe actuar la Iglesia de Cristo en medio de una pandemia? Esa fue la pregunta que tuvimos que enfrentar al inicio de la pandemia. De repente sucedió algo que nunca en la historia de la Iglesia había sucedido, que no podíamos reunirnos físicamente en forma presencial en una iglesia, en nuestra iglesia local, en nuestro edificio, en nuestro templo. Y entonces todos los líderes de todo el mundo tuvieron que ver la manera en cómo enfrentar esta nueva realidad, diferente, nueva, pero tenemos que entender primeramente los propósitos y los objetivos que tenemos nosotros como iglesia para luego hacer los ajustes necesarios para situaciones como la que nos presenta ahora esta pandemia. Hay funciones claves que la iglesia puede y debe desempeñar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aislamiento, tiempos en donde está prohibido por el bien común el de estar aglomerados. Entonces, la primera función que yo quiero compartir con ustedes
hay varias que quiero compartir en esta noche, ojalá podamos completarla, es manifestar paz y esperanza a nuestra comunidad para enfrentar la crisis. Manifestar paz y esperanza a nuestra comunidad para enfrentar la crisis. En Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, voy a dar lectura, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, aquí el Señor da justamente el título, la calificación de lo que es la iglesia, su iglesia. Y muestra dos ejemplos o dos elementos, la sal de la tierra, que es para la conservación, y la luz que alumbra, que muestra, da entendimiento de los propósitos de Dios. Entonces la iglesia existe para eso en este mundo. Y esto es dar justamente, manifestar a través de la sal, a través de la luz, la paz y la esperanza que nosotros tenemos, que la iglesia tiene, y que es ofrecida no solamente para la iglesia, para todo el mundo. Entonces, nuestra función como iglesia es la de entregar, manifestar esa paz y esa esperanza a través del mensaje del evangelio, que es el mensaje de salvación, el mensaje del amor maravilloso de Dios entregado, derramado, manifestado en su máxima expresión hacia el mundo. Dios entregó a su único Hijo para que a través de él el mundo perdido, el hombre pecador, la mujer pecadora, venga a los pies de Jesucristo y halle allí en su presencia, en ese sacrificio de Cristo en la cruz, el perdón de sus pecados, el lavamiento de sus pecados y la promesa de vida eterna. Entonces, como iglesia debemos tener una voz y una actitud de paz y tranquilidad. La única certeza a la que podemos nosotros, en medio de una pandemia, una crisis así como la que estamos, es que Dios está con nosotros. Y no debemos perder, hermanos, esta vista acerca de esta gran verdad. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia. De lo contrario, si perdemos este enfoque, si perdemos esta verdad tan fundamental, entonces nos vamos a entregar como el resto del mundo a la confusión, al temor, al miedo, al pánico. Y esto es lo que está dominando el mundo entero. A través de las informaciones, las noticias, nosotros estamos llenos en nuestra cabeza de tantas informaciones que provocan, tientan al alma, al corazón del ser humano a tener miedo, a tener terror, a tener pánico, porque un hombre, un ser humano que no tiene la esperanza en Cristo Jesús, se ve justamente enfrentado a esta realidad de un mundo, de una crisis que provoca desesperación. Entonces, ¿qué hace la iglesia en medio de este mundo desesperado? Un mundo que no tiene esperanza. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Provee, manifiesta, ofrece esa esperanza que la iglesia tiene en Jesucristo, el Dios creador, el Dios del universo, el Dios todopoderoso, aquel que vino, se hizo hombre y entregó su vida, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado y librarnos de la condenación eterna. Entonces, esa es la esperanza que tenemos y mayor todavía las promesas que abrigamos nosotros, que muy pronto Él vendrá. Él viene para buscar a su iglesia. Amén. Este tiempo es una oportunidad importantísima para que la iglesia se conecte con la misión de Dios para alcanzar al mundo entero. Eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy en medio de esta crisis y pandemia. No nos dejemos llevar por las falsas informaciones o por lo trágico, por lo sensacionalista que son las informaciones y hasta puede que sean reales también muchas de ellas, pero si nos dejamos llevar por eso y nos olvidamos de estas verdades que estamos mencionando, entonces vamos a ser uno más en el mundo.
personas que no tienen esperanza, que son guiados por el pánico, por el miedo, por el temor. Entonces, recordando los últimos mensajes del pastor Sergio acerca de la paz, que a propósito vino muy bien en este tiempo para su iglesia, para la iglesia del Señor, de encontrarnos otra vez con estas verdades maravillosas acerca de cómo experimentar la paz en medio de crisis, en medio de esta pandemia. Afirmamos nosotros como iglesia que tenemos paz con Dios, tenemos la paz de Dios, y una vez experimentado esto podemos participar con otros, compartir con otros, manifestar a otros de esta paz, en medio de tanta confusión por todos que están viviendo en este tiempo de pandemia. En ese contexto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a cobijar, nos va a brindar esa seguridad y esa tranquilidad que se necesita hoy. Si como iglesia experimentamos de esta paz, podremos entonces compartirlo con otros. Y ya sea que nos contagiemos con esta enfermedad o no, podremos estar en paz y seguros que todo lo que pasemos es lo mejor, porque así Dios lo ha decidido. Amén. No tenemos temor de la muerte, porque es la puerta que nos lleva al cielo. Es el acceso, es la forma en que nos va a llevar el Señor al cielo, a menos que Él venga antes a rescatarnos, a raptarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Pero también es cierto que el temor y la confusión viene por la falsa información que corre por todos los medios hoy en día. Aún en esto, nuestra iglesia o las iglesias de Cristo debemos tener la sabiduría en cómo interpretamos estas informaciones y cómo lo explicamos también, aunque hay cosas que no podemos explicarlas, cuidando siempre de ser racionales y también fácticos. O sea que no dejarnos llevar de imaginaciones o teorías. Podemos tener nuestras opiniones, pero cuidado con aquellas opiniones que no son basadas con hechos reales, seguros. Tenemos que ser fácticos en eso, o sea, que guiarnos por informaciones certeras, con bases basadas en hechos. Entonces, no podemos como iglesia nosotros estar manejándonos y hablando y teniendo opiniones, imaginándonos que las cosas son así. No podemos guiarnos por presunciones. Los líderes de las iglesias en el mundo entero se han esforzado mucho en proporcionar informaciones precisas con una perspectiva pastoral y también bíblica que ofrezca equilibrio, que ofrezca sensatez en medio de tanta incertidumbre, porque no es saludable, hermanos, ni de buen testimonio cuando nos involucramos en controversias o discusiones que no traen buen provecho y frutos, sino más bien disputas necias y sin provecho. Entonces, la mejor manera de lidiar con la sospecha, el prejuicio, las acusaciones, las imaginaciones, no es discutiendo con las personas para ver quién tiene la razón, ni afirmar que están equivocados. Eso no es útil. Esto es lo que hace el mundo, es lo que discute el mundo. En todas partes, estos son los temas de discusiones, son polémicos, son discusiones que necias al final, que no trae ninguna edificación, ninguna tranquilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros la iglesia con discusiones o informaciones como esta? Vamos a escuchar a las personas, escuchemos sus temores, escuchemos sus incertidumbres. No tenemos la explicación exacta de todo, pero sí podemos darle respuestas bíblicas, recordarles quién es Dios, qué es lo que hizo Dios por la humanidad, que sí es verdad, esto es permitido por Dios, pero hay un propósito. Ese es el enfoque. Tenemos que hacerle entender a la gente que todo lo que está aconteciendo está permitido por Dios. Y Él tiene, por lo tanto, propósitos. No estamos para estar explicando todos los
las confusiones que se está creando en medio de toda esta pandemia. No tenemos acceso a ese tipo de informaciones precisas, pero sí tenemos informaciones precisas con respecto a Dios y los propósitos de Dios y las crisis y cuáles son los motivos y los objetivos de Dios a través de las crisis, cómo nosotros podemos enfrentar las crisis con la paz de Jesucristo. Entonces, tenemos como iglesia respuesta ante esta crisis. Cuando tenemos ese enfoque bíblico, hermanos, los otros temas ya son intrascendentes, son secundarios. No te metas a discutir de esas cosas. Presenta a Cristo, presenta los principios bíblicos, manifiesta paz y esperanza en medio de esta pandemia. Hay mucha gente desesperada. Hay vecinos al lado tuyo que quizás están teniendo la tentación de quitarse la vida. Amigos, familiares, que en estos momentos están tan desesperados. Y la única salida que tienen en sus mentes es suicidarse, quitarse la vida. Muchos problemas en las familias, familias que se están rompiendo, matrimonios que están terminando, mucha violencia en las familias. Entonces, el mundo necesita ahora paz y esperanza. Aún en nuestra iglesia hay diferentes opiniones acerca de todo lo que es la pandemia. Hemos hablado con varios hermanos acerca de esto, pero sin entrar en controversia. Y doy gracias a Dios también por la madurez de todos los que yo he compartido, porque no toman estos temas como un tema de discusión ni de controversia. Queremos enfocarnos, no estamos para eso, queremos enfocarnos en lo que es bíblico, y ahí es donde nosotros nos aferramos. Amén. Estamos para traer paz y tranquilidad y que todos nos inclinemos y busquemos a Dios de verdad, porque ese es el propósito de Dios a través de esta pandemia, para el mundo incrédulo, pero también para nosotros. Como iglesia, nuestra postura es aceptar la realidad de este virus, su peligrosidad si no se tienen los cuidados necesarios, y someternos a las disposiciones decretadas por nuestras autoridades mientras no demuestren discriminación y persecución contra la iglesia. Segundo, primero, manifestar paz y esperanza en nuestra comunidad para enfrentar la crisis. Segundo, mantener la comunión entre los miembros con Dios y su iglesia. En Hebreos capítulo 10, 25, es un versículo que ya lo sabemos de memoria, es la orden, el mandato de Dios de congregarnos, más cuanto vemos que aquel día se acerca. Wow, y ahora con mayor razón, ¿verdad? Estamos ante la gran expectativa de la iglesia del regreso de su Señor para rescatarla, para el rapto de su iglesia. Entonces, con mayor razón, dice la palabra, hoy usted y yo, si usted se considera hijo de Dios, cristiano, redimido por la sangre de Cristo, salvo, usted tendría que estar bien congregado, bien enchufado, bien involucrado en la obra de Dios. A pesar de no estar con reuniones presenciales, pero usted puede, de esta manera, en cómo estamos sirviendo al Señor como iglesia, en forma virtual y de otras formas, usted puede estar involucrado, congregándose, enchufado, entusiasmado con su iglesia y esperando la venida de su Señor y Salvador Jesucristo. Mantener entonces la comunión entre los miembros con Dios y su palabra es la segunda función que tiene la iglesia en esta pandemia, en esta crisis. Efesios capítulo 4 también es otro pasaje que nos habla acerca del proceso, del desarrollo de la iglesia y por qué y para qué. Encontramos en ese pasaje también que Dios prepara hombres para formar a la iglesia, para instruir a la iglesia, para que llegue a ser semejante a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 3, y luego saltamos al 11. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted y yo, la iglesia, los hermanos en Cristo, en una congregación, tienen la responsabilidad
de mantener, de guardar, de cuidar, porque la unidad fue creada por el Espíritu Santo. Nosotros no creamos la unidad en la iglesia. Esto ya fue producido. Está la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ya ha sido creada por el Espíritu Santo. Su responsabilidad y mía, como miembro de la iglesia, es de guardar, de proteger, de cuidar esa unidad en el vínculo de la fe. Saltamos al versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sería maravilloso alguna vez poder desglosar todos estos versículos y estudiarlo palabra por palabra. Es tremendo el fundamento que tiene este pasaje acerca de la edificación de la iglesia, del propósito de Dios a través del Espíritu Santo de ir preparando, formando, edificando a su iglesia hasta que todos lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. A llegar, ¿sabe lo que significa eso? A llegar a desarrollar en nuestro carácter las virtudes de Cristo Jesús. Todo esto, ¿dónde se desarrolla, hermanos? ¿Dónde desarrollamos esto? ¿En nuestra casa? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestros estudios, en la facultad, en el colegio, con nuestros amigos seculares? ¿Dónde se desarrolla el crecimiento, la edificación de la iglesia de Cristo para ser y llegar a estar en la estatura de la semejanza de Cristo? Hermanos, esto se desarrolla en la iglesia. Este proceso se desarrolla en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo entonces está tras ese objetivo de fortalecer la unidad que Él mismo produjo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para llevarnos a la semejanza del Hijo de Dios. Para ello preparó hombres idóneos para instruir en la palabra, para que creciendo y madurando en la fe y en las virtudes de Cristo, dejemos de ser niños inconstantes e influenciables, llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier creencia y filosofía. ¿Dónde se produce este desarrollo? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso es el mandato de Hebreos 10:25. No dejen de congregarse, no dejen de comprometerse con su iglesia, no dejen de involucrarse con la iglesia, con su iglesia, porque es allí donde usted va a ser desarrollado en su carácter para que un día pueda ser un hombre, una mujer con el carácter y las virtudes de Jesucristo. Hoy no podemos congregarnos en forma presencial. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos, nos apartamos, nos acomodamos en el mundo, nos desconectamos de la familia de Dios. Aunque no creas, hermano, hermana, pero muchos están haciendo esto. Toman como excusa la pandemia, la cuarentena, como no podemos reunirnos físicamente, entonces tiramos todo por la ventana y empezamos a involucrarnos en las cosas del mundo, en las cosas seculares. Y esto se está viendo en muchas iglesias. Pastores que están sufriendo porque miembros de su iglesia se han apartado, se han desconectado, no se conectan más. Y han dicho sí al mundo, acomodándose al mundo, excusándose de que no hay iglesia presencial.
Pero eso, hermanos, no es excusa. Los propósitos de Dios a través de su iglesia y en su iglesia todavía podemos seguir desarrollándolo, aunque no tengamos la oportunidad todavía de tener reuniones presenciales. Y gracias a Dios, Él nos ha provisto de estos medios para poder desarrollar y seguir adelante con los propósitos de Dios para con su iglesia. Porque es a través de su iglesia que Él va a alcanzar el mundo, hermanos. Y su iglesia tiene que estar preparado. Tiene que experimentar las virtudes de su Hijo Jesucristo para poder impactar al mundo entero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el mecanismo de Dios? Pero hay hermanos que todavía no entienden este mecanismo, no entienden esta estructura. Y son religiosos, simplemente piensan que no hay reuniones presenciales, por lo tanto ya se acabó y cuando vuelva otra vez, quizás regrese. Yo dudaría mucho de que haya existido regeneración en esas personas. Entonces, hermanos, hermanas, si no estamos conectándonos, si no estamos involucrándonos en la obra de Dios, aunque en esta pandemia nos prohíban reunirnos físicamente, podemos estar conectados, podemos estar entusiasmados, podemos estar sirviendo aún así al Señor. Si no sabes cómo hacerlo, consúltanos, pregúntanos, pastor, ¿qué puedo hacer para ser esa piedra viva en la iglesia? Y eso nos enseña Efesios también. Nosotros, miembros de la iglesia, somos piedras vivas, no muertas. Entonces, si es tu deseo de servir al Señor, de estar involucrado en la obra de Dios en medio de esta pandemia, es tu oportunidad, hermano, hermana, de involucrarte y seguir desarrollando los propósitos de Dios a través de la iglesia en tu vida, de formarte a la semejanza de Cristo y poder ser impacto a un mundo perdido. Muchos se están apartando, lamentablemente, excusándose con esta pandemia y esta situación. Y quiero decir algo más acerca de esto. Todo cuanto tu iglesia ha elaborado para desarrollar es para tu crecimiento, hermano, hermana. Para tu crecimiento y para tu estabilidad. De modo que no seas ya un niño fluctuante llevado por cualquier viento de doctrina y filosofías. Y que también tus hijos puedan crecer y sean afianzados en la fe de Jesucristo. Por favor, padres, hagan todo su esfuerzo para facilitar a sus hijos de participar en todos los programas que tenemos como iglesia. Y sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo con esto. Porque un día yo sé que como papá de hijos adolescentes vas a venir pidiéndome ayuda para rescatar y recuperar a tus hijos que se han apartado del Señor. Por lo tanto, hoy es el momento, hoy es el día que tenemos que afianzarnos en esto con nuestros hijos. Tenemos que formar a nuestros hijos también, que ellos lleguen a acercarse tanto al Señor Jesucristo, que puedan imitar sus virtudes también. Porque, hermanos, el mundo que ellos van a heredar es mucho peor que lo que nosotros hoy tenemos. Y más que nunca ellos necesitan de la palabra del Señor, de formación cristiana bíblica. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia hoy en medio de la pandemia? Mantener la comunión entre los miembros con Dios y su palabra. Hermanos, hoy me llamó tanto la atención a una pareja conectados con el Job en la actividad que tuvimos. Los veía tan entusiasmados y no podía reconocerlos. Era una pareja. Después José me confirmó que es su hermano, Jorge, y su esposa Susana. Ellos estaban desde Buenos Aires, me llamó la atención porque se veía una chimenea atrás y se notaba que hacía mucho frío. Entonces yo decía, ¿será de Europa, quizás de Chile o de Buenos Aires, del sur de Argentina? Entonces, efectivamente, se trataba de Jorge, el hermano de José, que después de 30 años pudieron conectarse y ellos estaban tan entusiasmados, dice que desde ayer andaban ya con
con remeras azul, porque querían estar participando con su familia aquí, que eran también del equipo azul, y estaban tan entusiasmados, ellos parecían padres de algún alumno de la escuela. Se vistieron de azul, trajeron una manta azul, trajeron unos muñecos azules, y ahí estaban celebrando con su familia, en medio de gente desconocida, con sus cámaras ahí prendidas, disfrutando de la comunión con su familia en medio de gente desconocida. Le pregunté al hermano José, ¿ellos son creyentes? Me dijo, no, no son creyentes. Y sí, yo sé que estarás pensando lo mismo que yo. Yo dije, con razón. Porque pareciera que cuando se convierten a creyentes, tienen otro tipo de actitudes. Y saben, el involucrarse te va a exigir entusiasmo. Y mi pregunta es, ¿dónde está el entusiasmo de los creyentes hoy? ¿Dónde está la iniciativa, la voluntad de poder estar involucrado, de entusiasmarse, de preguntar en qué puedo servir, qué puedo hacer para animar? Yo al ver a esta pareja me animó mucho, me alegró muchísimo y le dije a José, por favor, transmitirle a ellos mi gratitud por verles tan alegres, tan entusiasmados y apoyando nuestra actividad, apoyándolas a ustedes, porque fue de mucho ánimo para mí, de mucha bendición. Un pastor en Argentina me compartía con tristeza que en la semana casi nadie se conecta para su tiempo de oración y estudio de la Biblia. Me preguntó cómo nosotros hacemos los miércoles de oración y estudio bíblico. Le compartí lo que hacemos, cómo lo hacemos, el método que utilizamos, las preguntas. Me pidió que le envíe las preguntas y él dijo, ora para que pueda de esta manera entusiasmar a los hermanos y que se conecten los miércoles. Otro pastor de Chile, anoche justamente estuvo compartiendo con los jóvenes, porque 3 de sus hijos, hace varios meses que están compartiendo online con nuestro programa de la iglesia, de los jóvenes. Y él estaba dando gracias al grupo, a los líderes, por acoger a sus hijos, a sus 3 hijos varones, para participar con ellos. Porque ellos no tienen programa de jóvenes. Y vos, hermano, joven, adulto, que sos de nuestra iglesia, ¿cómo estás de ánimo? ¿Cómo es tu entusiasmo para mantener la comunión entre hermanos de la iglesia con Dios y su palabra? ¿Cómo estás participando para mantener esta comunión con tu familia de la fe? ¿Te entusiasma y esperas también con ansia como estos 3 jóvenes de Chile que esperan con ansia que llegue el sábado para compartir con su familia de la fe? ¿Realmente valorás que en tu iglesia tengan un método para mantenernos en comunión con Dios y en crecimiento con su palabra? ¿Das gracias a Dios por las personas que se dedican a ese propósito? Si no es así, debes pedir perdón a Dios. Si no estás entusiasmado, si no estás valorando lo que tu iglesia está haciendo para cumplir los propósitos de Dios, entonces debes pedir perdón, hermano, hermana, joven, adolescente, adultos, y dar gracias a Dios, porque tenemos una iglesia que está conectada con Dios todavía, por su gracia, su misericordia, y porque estamos manteniendo, o por lo menos intentamos mantener la comunión entre nosotros con Dios y su palabra. Hacemos todo el esfuerzo posible para que estas restricciones que estamos viviendo hoy no nos maten como iglesia. Los líderes nos hemos propuesto justamente a cumplir este objetivo que tenemos como iglesia en medio de la situación de aislamiento en que nos encontramos. Nunca vivimos esto y debíamos reinventarnos y ajustarnos o moriríamos como iglesia.
Y esto no está lejos de la realidad, ya que sabemos de muchas iglesias que no han tenido conexión desde que todo esto se inició. Pastores que están desorientados, hermanos, y no saben cómo recuperar a su gente. He hablado con algunos de ellos y siento lo triste que ellos están pasando, la tristeza que están pasando, están viviendo. Me han dicho algunos de ellos, siento tristeza, pastor. No sé cómo puedo hacer para recuperar a mi gente. Querida iglesia, oramos a Dios que nos ayude en este tiempo a cumplir con nuestro propósito como iglesia. Desde el inicio empezamos a orar por esto. ¿Se acuerdan? A sabiduría, Señor, sabiduría para poder enfrentar esto. Es nuevo para nosotros. Tenemos que ajustarnos. Intentamos utilizar todos los recursos que tenemos disponibles. Ideamos los métodos que el Señor puso en nuestras mentes y sabemos que podemos hacerlo mejor, podemos mejorar. Así orábamos a Dios y creemos que con la ayuda de nuestro Señor hemos logrado motivar, alentar, edificar, hasta desafiar a toda la congregación nuestra. Con todos los programas desarrollados e ideas, como por ejemplo las memorizaciones, cuestionarios para estudio de la palabra los miércoles, compartir lecciones, audios, reflexiones, los ministerios que desarrollamos a través de Zoom, cursos, reuniones, hasta la foto que nos sacábamos en WhatsApp aquella vez, ahora con el Zoom ya no es tan necesario. La despensa Yeroviá, que ha sido de tanta bendición a tantas familias, salidas en los barrios en diferentes fechas de actividades, ni hablar con nuestro ministerio del Hope Christian School, que todos los días están ahí virtualmente teniendo sus clases. Hay un gran esfuerzo que está haciendo la iglesia, hermanos. Hay un gran, tremendo esfuerzo. Y hoy también la actividad que tuvieron fue fantástico. Se pudo hacer y logramos llegar a las casas con el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, todo lo que se ha ideado tiene objetivos bien enfocados con los propósitos de la iglesia. Ahora, quiero compartir contigo estos propósitos que tenemos. Yo creo que la mayoría lo saben, pero tenemos en nuestro estatuto de la iglesia estos objetivos, estos propósitos, y voy a mencionar primero los generales. Primero, adoración. Hay 5 propósitos generales de la Iglesia Bautista Yeroviá. Primero, la adoración. Segundo, evangelismo y edificación. Tercero, formación de líderes. Cuarto, nuevas obras y misiones. Y quinto, ayuda comunitaria. De esto surgen propósitos específicos, y quiero mencionar esto también de nuestro estatuto, la segunda sección, propósitos específicos. Mantener una confraternidad de creyentes bíblicos que honran a Cristo, que hacen la voluntad de Dios y le adoran en espíritu y verdad. Mantener la predicación fiel de la palabra de Dios, no adulterada, la edificación de los santos, la defensa de la fe bíblica, mantener la unidad de los creyentes en la iglesia local, dar cumplimiento al pacto de la iglesia, las ordenanzas, fomentar el espíritu de evangelismo, predicar el evangelio, levantar un testimonio conforme a la verdad del evangelio, extender los propósitos misioneros tanto en Paraguay como en el extranjero, velar por mantener la pureza de la iglesia local, levantar y mantener una norma de separación de la mundanalidad del modernismo, la apostasía, las herejías, las falsas doctrinas, movimientos ecuménicos, movimientos carismáticos, cualquier otro contrario a las escrituras. La iglesia no se relacionará en ningún esfuerzo evangelístico o corporativo con los movimientos anteriormente citados. Estos son los propósitos que tenemos como iglesia, hermanos. Y cada uno de nosotros, no solamente el pastor, los pastores o los líderes, tienen la responsabilidad de cumplir estos propósitos. Vos que te convertiste quizás hace unos meses o unos años, estás involucrado en este propósito. Es tu responsabilidad y mía de cumplir estos propósitos. Por lo tanto, cada uno de nosotros de la Iglesia Bautista Yeroviá, miembros bautizados
que han sido renacidos, que han reconocido a Jesucristo como Salvador, deben estar involucrados en todos estos propósitos. No es una opción, es una obligación, es una responsabilidad. Y agradezco profundamente a todos los que se han ajustado y se han sometido a este nuevo modelo de iglesia online. Y es lo que se está hablando mucho hoy en día, iglesia online. Y aunque no fue fácil, y sé que no ha sido fácil, yo era antipático con la tecnología, no me gusta, pero tuve que hacer mis ajustes. Y tengo que ir mejorando y tener que ir preparándome más aún, porque Dios ha provisto esto para alcanzar a mayor cantidad de gente. Pero doy gracias a Dios por cada vida de nuestra iglesia, de los hermanos, hermanas que se han involucrado y están siendo de tremenda ayuda para que estos propósitos se estén cumpliendo. Y hablando de iglesia online, he participado en una conferencia de iglesia online la semana pasada. El orador fue un pastor de una iglesia en Estados Unidos y nos compartió mucho acerca de la experiencia que ellos tienen acerca de esta plataforma, que se le está llamando plataforma de iglesia online, la conexión online con su iglesia. Es toda una innovación. Y decía él, así como la iglesia primitiva tuvo que adaptarse y ajustarse en medio de la persecución, después de haber tenido libertad para reunirse, para adorar a Dios, para estar juntos en comunión, ellos debían hacer cambios en medio de la persecución para continuar funcionando y cumplir los propósitos de Dios sobre sus vidas como iglesia. Entonces, él decía eso, nosotros tenemos que ajustarnos hoy en día a un cambio que no estábamos acostumbrados ni esperábamos. Y ellos y muchas iglesias están conectados con su gente. Imagínense, hasta 150, 170 conexiones por semana ellos están teniendo con todas las actividades que tienen como iglesia, ¿verdad? Hasta discipulado, aconsejamiento, evangelismo, todo esto sumado tienen como 150 conexiones por semana. Tienen discipulados, cursos también como nosotros, estudios bíblicos como nosotros, la Santa Cena, ya hasta bautismo han celebrado en forma online. Y está analizando también cómo tener matrimonio online. Así que para aquellos que quieren casarse, hay una buena esperanza con la iglesia online. Dijo también que esta modalidad de iglesia online puede que sea algo que nos va a llevar por mucho tiempo, porque la mayoría de los pastores y líderes coinciden de que entramos en una era de iglesia online por los eventos que se esperan que seguirán sucediendo en el futuro. Hermanos, se cree que este virus es el comienzo de otras sorpresas más en el futuro. No sabemos, no estamos seguros, pero si fuera así, ya como iglesia debemos estar preparándonos también para eso, ¿verdad? En realidad no es muy claro todo esto. Quizá podremos reunirnos en el templo en algún momento, quizá el año que viene, pero van a haber restricciones, van a haber limitaciones. El pastor Mancuello, que tiene la oportunidad de reunir a máximo 20 personas en la iglesia, me decía el otro día, pastor, es tan diferente. Yo no sé si da gusto realmente reunirnos así. Termina la reunión y ya tenemos que retirarnos todos. Es muy frío todo. Entonces no sabemos cómo será el futuro. Por eso muchos pastores ya se están preparando para ir formando una iglesia con una mentalidad online. Oramos que no sea así. Esperemos que no sea así. Deseamos que no sea así. Pero no sabemos, no estamos seguros. Por lo tanto, esta es la manera y el método, la forma en que tenemos hoy para seguir adelante con los propósitos de Dios, para mantener la comunión entre hermanos y también con Dios y su palabra. Tercera función, mostrar empatía y compasión con la gente que sufre el efecto del aislamiento y el temor. Mateo capítulo 9, versículo 36.
Mateo capítulo 9. Dice así, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas, al verlas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe? El Señor tendría la misma emoción, sentimiento en este momento por toda esta gente en el mundo que está desamparada y está dispersa, desesperada, porque no tienen pastor. Nosotros como iglesia tenemos la función de mostrar empatía y compasión con la gente que sufre el efecto de este aislamiento y el temor que están experimentando. En Inglaterra descubrieron que las iglesias podían ofrecer gran contención al pánico que la gente estaba experimentando. Descubrieron que podían ser realmente útiles para construir confianza y esperanza dentro de esa situación, haciendo llamadas por líneas y orando por ellas también. Es interesante, ellos llamaban a la gente y así por teléfono, por celulares, les decía, somos de la iglesia tal, queremos compartir contigo un pasaje bíblico y orar por alguna necesidad que estás pasando. Es increíble la respuesta que han tenido de la gente. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos también intentar este ministerio, ¿verdad? De llamar a gente desconocida y decirle, somos de la iglesia tal, queremos orar por usted. ¿Tiene algún motivo para que podamos orar? Y yo creo, hermanos, que mucha gente van a responder a eso. La iglesia, hermanos, tiene que sentir compasión porque la gente está sufriendo. Así es como hizo el Señor Jesús. Él tuvo compasión al ver a la multitud desesperada sin pastor. Por eso es importante que la iglesia debe saber cómo está la gente. Incluso las familias que permanecen juntas en aislamiento pueden enfrentar más presión y estrés en las relaciones, incluida la posibilidad de violencia doméstica, y hoy ha crecido mucho la violencia doméstica en los hogares. Claro, la gente, los padres, los esposos están acostumbrados a salir todo el día a trabajar, a la noche venían y soportaban ciertas diferencias y tensiones, pero hoy, con toda esta pandemia, la cuarentena, muchos de ellos se divorciaron, hay mucho crecimiento de divorcio, tentativa de suicidio también. Entonces la gente está sufriendo, la gente está necesitando y se necesita realmente atención y apoyo espiritual, emocional a través de conexión con ellos. Necesitamos conectarnos con ellos y podemos utilizar las redes sociales, el WhatsApp, que tenemos toda a disposición. También ofrecer nuestro apoyo en otras maneras, como acabo de decir, la oración, incluso sería interesante poder tener contacto con los empleados de la salud, llamarles a ellos, porque están también pasando momentos muy tensos y no hay contención para ellos. Nadie les está llamando siquiera para animarles, alentarles. Y qué bueno poder llamar como iglesia, decir, soy miembro de la Iglesia Bautista Yeroviá y, ¿sabe? Queríamos saber cómo estás y agradecerte como iglesia del servicio y del peligro que estás afrontando, ayudando a tanta gente ahí internada. Queremos orar por ti. ¿Podrías darme tu nombre y algún motivo de oración? Entonces, vamos creciendo de esta manera en cuanto a ampliar nuestro servicio, no solamente a nuestra iglesia, sino a toda la comunidad, y no solamente en el área física de alimentos, también en la parte espiritual y emocional. Y sabemos que una vez que pase la pandemia van a haber muchas secuelas y emocionales también que podemos como iglesia y debemos como iglesia mostrar empatía y compasión de ellas. Tercero, mostrar empatía y compasión con la gente. Cuarto, movernos bajo sumisión al gobierno, obedeciendo la palabra. Romanos 13, ya sabemos los principios que tenemos sobre obedecer y someternos a las autoridades. También, 1 Timoteo capítulo 2,
versículo 1 al 3 nos enseña esto. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismos. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces tenemos mandamientos muy específicos sobre someternos a las autoridades, orar por ellos, estar a favor de ellos con respecto a la tranquilidad y a la paz que necesitamos en nuestro país para seguir predicando el mensaje del Evangelio con toda libertad. Este es el propósito de orar por ellos y también de someternos a ellos, porque Dios ha establecido la autoridad sobre nosotros para eso mismo, para que haya orden y paz. Hasta donde entendemos que los decretos sean justos y equitativos con todas las áreas sociales y de aglomeraciones, y no exista discriminación o una aparente persecución contra la Iglesia de Cristo, estaremos con todas las disposiciones de colaborar por el bien común y orar por las autoridades por sabiduría y salvación, porque para eso somos llamados la Iglesia de Cristo. Amén. Hubo en esta semana mucha confusión a raíz de lo acontecido con la iglesia del pastor MacArthur. Muchas personas empezaron a cuestionar incluso el valor, la valentía de sus pastores en otras iglesias que no actuaron y no enfrentaron al gobierno como lo hizo el pastor MacArthur. Tenemos que entender, hermanos, que el contexto de lo que pasó en la iglesia en California es muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo o lo que otras iglesias están viviendo. Ellos entendieron, después de muchos meses de estar sometidos a las leyes, empezaron a interpretar de que había una discriminación y una persecución a ellos como iglesia. Nosotros no estamos teniendo esta experiencia. De la misma manera, restaurantes y todos los lugares donde se aglomera gente, incluyendo las iglesias, están restringidas. Por lo tanto, nosotros no estamos siendo perseguidos ni discriminados en ese sentido. Por lo tanto, nos sometemos a las autoridades hasta que el Señor lo decida. Quinto y último, función de la iglesia, ministrar la palabra de Dios. Esto es predicar y enseñar la palabra de Dios. 2 Timoteo 4, versículo 1 al 5 dice, 2 Timoteo 4, 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos como iglesia la función, la responsabilidad, el llamado de Dios de ministrar la palabra de Dios. Y otra vez, esto no es solamente función de los pastores. Todos somos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo, a enseñar la palabra de Dios, y para eso estamos llamados. La importancia del mensaje de la iglesia, hermanos, a través de la predicación es tan valiosa, y más todavía hoy, con tanta gente sufriendo, buscando esperanza, donde la propagación del virus está aumentando, al igual que el miedo y la desinformación también. Este miedo está llevando a la violencia, a todo tipo de aversiones contra personas. Entonces, más que nunca la gente necesita
ministración de la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles el Evangelio de Jesucristo. La predicación es una oportunidad clave para dar forma a actitudes y valores. Se dirige al corazón del ser humano, a la mente de las personas. Y en particular es un momento para tocar justamente cuestiones que tienen que ver con el miedo, con la confusión, con las sospechas, las desesperanzas, las acusaciones, para construir en ellos, en su mente, en sus corazones, la esperanza en Cristo Jesús. Y cuanto más podemos hacer esto, vamos a estar ayudándole a la gente a evadir, para evitar todo tipo de temores, de pánico, de desesperación y hasta de violencia. Entonces, tu vecino, hermano, hermana, tus familiares que no conocen a Cristo, están esperando que tú le lleves mensajes de paz, de esperanza. Es tu llamado de ministrarles. En estos días me detuve a meditar en este versículo, Salmos 53, versículo 2. Salmos 53, versículo 2, y ahí lo tenemos en pantalla. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Sabe, hermano, hermana, Iglesia Yorovia? Creo que hoy en día, en esta pandemia, somos llamados a ser entendidos. Necesitamos entendimiento, sabiduría, para poder interpretar lo que está sucediendo, pero a la luz de la palabra de Dios. Cuando entendamos esto, entonces podremos nosotros ser guiadores, mensajeros de paz y esperanza y salvación para toda persona que está sufriendo hoy en día. Como iglesia, estamos llamados a propósitos santos y eternos. Si no logro ver todo esto, que vivimos con el enfoque de Dios, es porque estamos con nuestros ojos en las cosas terrenales y temporales. Como cristianos somos siempre tentados por el padre de la mentira a poner nuestros ojos, fuerzas y ambiciones en valores temporales y carnales. Algunos de ustedes no están viviendo para los valores santos y eternos, y te lo digo directamente. No estás viviendo para los valores eternos y santos de Dios. Estás desconectado. No estás prendido con la obra de Dios, con los propósitos de la iglesia de Cristo. Estás desprendido del cielo y prendido a lo terrenal. Dios desde los cielos sigue mirando para ver si hay algún entendido que le busque. Te pregunto, ¿realmente lo estás buscando? En esta pandemia, ¿vos estás buscando a Dios realmente con todo tu corazón? Si fuera así, hermano, hermana, estarías realmente conectado con Dios y su iglesia. Estarías enchufado y entusiasmado por todo lo que Dios está haciendo a través de tu iglesia. Estarías pensando, estarías orando y estarías participando también en cumplir con los propósitos que tenemos como iglesia. Si no es así en tu vida ahora, es el momento. Ahora es el momento, porque la pandemia es una gran oportunidad para la iglesia de Cristo. Hoy es el día entonces que tenés que buscar con todo tu corazón el perdón de Dios por no estar prendido con los propósitos de Dios en tu iglesia. Pedir perdón al Señor por estar desinformado, desconectado, desenchufado, desinteresado por los propósitos de tu iglesia. Es una gran oportunidad para decirle al Señor, Señor, yo quiero estar involucrado. Ahora en esta pandemia es mi oportunidad. Si antes de la pandemia estaba desconectado, debería
ahora estar conectado. Deberías hoy estar involucrado. Tenemos muchos propósitos como iglesia, muchas funciones como iglesia. Hay quienes están prendidos y conectados. Pero hablando francamente, hermanos, hay quienes no están prendidos. Hay quienes no están enchufados. Mi pregunta para vos, hermano, hermana, ¿por qué no estás entusiasmado? ¿Por qué no estás prendido con los propósitos de Dios? Y más aún, cuando estamos viendo que Cristo viene en cualquier momento. Vamos a orar.